Bienvenidos al canal de YouTube de Hechos Desconocidos. La guerra entre Ucrania y Rusia se está calentando. Las duras condiciones invernales trajeron muchos problemas al ejército de Putin. Los soldados, los comandantes y el pueblo ruso comenzaron a sufrir los graves efectos económicos, militares, socioculturales y psicológicos de la guerra, porque no esperaban tal invasión y calcularon mal la legendaria resistencia de Ucrania y lo que podían lograr en el frente. La fuente de estos problemas fue sin duda el hombre en la cima. Ahora casi todos los soldados ocupantes rusos quieren escapar de Ucrania e incluso abandonar Rusia y luchar entre sí por esta causa, a veces rindiéndose al ejército ucraniano o rebelándose contra sus comandantes y el régimen ruso. Echemos un vistazo a una serie de escenarios de desastre experimentados por los soldados rusos. Parece que a la mayoría de los soldados rusos nunca se les informó en qué estaban metiéndose antes de cruzar la frontera con Ucrania. Incluso se les dijera que había una operación militar. Esto parece incluir a veces ser recibidos como libertadores. Incluso antes de la invasión, muchas de las tropas rusas tenían que usar su propio dinero para comprar alimentos, mientras que muchas de las tropas rusas avanzaban en Rusia a lo largo de la frontera con Ucrania, mientras que sus oficiales dejaron solos a algunos durante días en condiciones de hacinamiento de pesadilla en el frío del invierno y las raciones no se dieron. Además, las tropas rusas no recibieron suficiente comida para ingresar a Ucrania, ni combustible suficiente para sus vehículos, ni el apoyo logístico adecuado. La mayoría de sus vehículos están en mal estado. Peor aún, muchos vehículos funcionales son simplemente abandonados por soldados rusos desmoralizados que se dan por vencidos y abandonan sus posiciones y vehículos. Así es como se trata a los guerreros de Rusia, mientras que Vladimir Putin vive literalmente como un multimillonario. Las cosas empeoran aún más cuando se considera el combate real. El hecho de que la falta de información necesaria antes mencionada es probable se refuerza como una posibilidad, ya que la táctica empleada con frecuencia por las unidades terrestres rusas en esta guerra muestran claramente que no estaban preparados para una emboscada y no esperaban encontrar una resistencia seria en los pueblos más pequeños. Digo esto porque ha habido muchos casos de pequeños convoyes fácilmente emboscados y destruidos por los ucranianos. La llegada de la temporada de invierno provocó diferentes calvarios para los soldados rusos. Desafortunadamente, los soldados de Putin no tenían ropa de abrigo y un lugar para dormir para protegerse del clima frío. El hecho de que los soldados moscovitas tuvieran que dormir sobre suelo embarrado llegó al punto de romper las cuerdas. Los soldados rusos, que experimentaron muchas dificultades en el territorio de Ucrania, trataron de protegerse de las condiciones climáticas y además de enfrentarse cara a cara con la muerte, izaron la bandera de la rebelión. En los últimos meses llamaron la atención los disturbios y las deserciones masivas en el ejército de Moscú. Quiero preguntarte, si estuvieras en condiciones tan duras, ¿serías capaz de soportar? Puedo escuchar tu respuesta, claro que no. Es innegable que los soldados rusos vieron la salvación en las deserciones masivas. Decenas de soldados armados movilizados que abandonaron la región de NVO fueron detenidos en la región de Moscú. Docenas de ciudadanos de la Federación Rusa movilizados fueron detenidos por equipos policiales en la noche del 26 de diciembre. Movilizados de forma independiente, llegaron a uno de los departamentos de policía con el objetivo de entregar sus armas. Se afirma que las movilizaciones llegaron desde la región de Luhansk a la región de Moscú. Tenían armas y llegaron libremente a la región de Moscú. En la noche del 26 de diciembre, decenas de soldados entre 20 y 44 años llegaron a la comisaría de Podolsk con ametralladoras y dijeron que querían entregar sus armas. Más tarde resultó que casi todos los que llegaron a la división fueron movilizados en la región de Kaliningrado y después del entrenamiento fueron enviados a Luhansk. Los equipos policiales llamaron a los investigadores militares al lugar y enviaron a los movilizados a una de las unidades militares en la región de Moscú. Allí esperarán la decisión de los inspectores. Si bien hasta el momento no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre este tema por parte del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, los propios movilizados aún no han especificado por qué dejaron sus tropas en la región NVO. Mientras el ejército ruso se ve sacudido por las deserciones masivas que ha experimentado, Ucrania sigue avanzando con pasos pequeños pero seguros. Las fuerzas ucranianas se acercan a Kremina, una ciudad ferozmente defendida en el este del país, que podría ayudar a Ucrania a recuperar un área importante. La región está ahora casi en su totalidad bajo ocupación rusa.
La campaña de Ucrania para retomar Kremina en la región de Luhansk comenzó en otoño cuando sus fuerzas recuperaron la ciudad de Lyman en la vecina región de Donetsk y condujeron a las fuerzas rusas hacia el este, hacia la frontera de su país. Las dos regiones que componen el llamado Donbass albergan repúblicas separatistas respaldadas por Rusia y se encuentran entre las 4 regiones anexadas ilegalmente por Rusia en septiembre. En los últimos meses ha habido una serie de batallas y duelos de artillería en carreteras y pequeños asentamientos alrededor de Kremina y más al noroeste, en la ciudad de Svatove. Las fuerzas rusas capturaron ambos a principios de la ocupación de Ucrania. Recapturar 2 ciudades y una tercera, Starobilsk, podría permitir que las fuerzas ucranianas continúen avanzando hacia la frontera rusa y recuperen más territorio capturado por Moscú. También le daría a Ucrania el control de un triángulo de carreteras que daba acceso a otras 2 ciudades importantes del sur, Sievierodonetsk y Lysychansk, que cayeron en manos rusas en el verano. Serhiy Haidai, gobernador de la región de Luhansk en Ucrania, dijo recientemente en una publicación en la aplicación de mensajería Telegram que los rusos entienden que si pierden Kremina, todas sus líneas de defensa caerán. El día anterior, Haidai dijo que en respuesta a la presión militar, parte del comando ruso en la ciudad se había retirado a la localidad de Rubizhne, unas pocas millas al sureste, aunque no fue posible verificar la afirmación. No ha habido una verificación independiente de los acontecimientos en el campo de batalla, pero Vitaly Kiselov, un alto funcionario de la República Separatista de Luhansk, respaldada por Rusia, dijo el otro día en la televisión estatal rusa que la situación en torno a Kremina y Svatove era muy tensa. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han construido una serie de barreras defensivas cerca de Kremina y otras partes del duro frente de Ucrania. Dado el terreno difícil y las capacidades ofensivas muy limitadas de las fuerzas de Moscú, el éxito ruso a corto plazo parece muy poco probable. Anteriormente, la imaginación popular occidental a menudo imaginaba al presidente ruso Vladimir Putin como un jugador de ajedrez geopolítico que leía el tablero, entendía las fortalezas y debilidades de su oponente y planificaba el futuro 3 o 4 pasos adelante. La voluntad de Putin de asumir riesgos para aprovechar las oportunidades emergentes alimentó esta caracterización. Impulsado por los precios del petróleo en alza, Putin logró una modernización significativa del ejército ruso, utilizando estas capacidades renovadas para lograr éxitos que restauraron parcialmente la sensación de gran poder de Rusia en Crimea en 2014 y Siria en 2015. Pero la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Putin debería disipar permanentemente este tropo de maestro de ajedrez. Es difícil exagerar hasta qué punto el ex agente de la KGB malinterpretó los factores políticos que rodearon la invasión, lo que resultó en una grave subestimación de las posibles consecuencias militares y económicas. Si bien Putin aún puede lograr una victoria militar táctica sobre Ucrania, calculó mal y las consecuencias a largo plazo de la guerra que eligió podrían ser devastadoras para Rusia. Las fuerzas rusas buscaron capturar rápidamente Kiev, derrocar a la administración de Zelensky y posiblemente instalar un régimen prorruso. Inusualmente, en los primeros días de la guerra, el ejército ruso fue relativamente cuidadoso para evitar bajas civiles. Sin embargo, el deseo de Rusia de una operación rápida solo tendría sentido si Putin creyera que Rusia enfrentaría poca resistencia por parte del ejército y los ciudadanos ucranianos. Este es un error de cálculo obvio basado en la heroica resistencia del pueblo ucraniano. La guerra de Putin ha fracasado notablemente, solo fomentó el deseo de Ucrania de una integración más estrecha con Occidente. Desde el momento en que comenzó la guerra, Kiev trató de mantener cálidas sus relaciones con Occidente. Sus amigos occidentales, especialmente la OTAN, se hacen un nombre con la ayuda que brinda al ejército ucraniano. Los soldados de Zelensky continúan dando una lección al ejército de Putin a levantarse con el apoyo que se les brinda. La condición de los soldados que sirven en el ejército de Moscú empeora día a día. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestros videos. Gracias por mirarnos.